Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. Y esta es una entrega muy especial porque hoy concluye una etapa importantísima con esta servidora al frente de una sección que durante casi 2 años se ha esmerado en compañía de un equipo maravilloso de creativos, de productores y mi persona en traerles contenido de valor en materia económica, financiera, corporativa, organizacional, por supuesto, desde su casa, La Decana. Concluye un ciclo con muchísima gratitud por todo el apoyo tanto de ustedes como nuestros lectores y audiencia a través de nuestros diferentes canales y me corresponde en lo personal y profesional asumir un nuevo reto como subdirectora editorial de revista Forbes para Centroamérica desde nuestro hermoso Panamá. No me queda más que agradecerles infinitamente por todo su apoyo como audiencia, como lectoría e invitarles además a que sigan muy atentos como siempre a cada uno de los contenidos e informaciones que con tanto profesionalismo se generan desde este diario que es su casa, La Estrella de Panamá. Tenemos que abordar, Julio, una de tus publicaciones, por otra parte, pues de aprovechar este canal. Ustedes hablan también de que América. Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez y en esta entrega tan especial de cierre de ciclo de esta sección que tantas satisfacciones nos ha traído con contenidos económicos, financieros, corporativos y de derechos humanos, traemos a Xavier Serviá, reconocido estratega de economía, finanzas y negocios para el mercado hispanohablante, que ya nos ha acompañado anteriormente. Xavier, bienvenido a Espacio Gente, ¿cómo estás? Contento de estar contigo. Un saludo a toda la gente de la Estrella y a toda la gente de Panamá y bueno, y fuera de Panamá, porque hoy en día nos pueden ver de cualquier parte del mundo. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y conversábamos antes de grabar de que hace 2 años reflexionamos muchísimo sobre el analfabetismo financiero, pero estábamos en un escenario totalmente distinto al actual, en el que evidentemente pues un conflicto bélico ha supuesto toda una crisis económica, el aumento de la inflación y todo este condicionamiento además de la Fed desde los Estados Unidos que pone en vilo a toda la banca a nivel mundial. Yo quisiera que nos contaras un poco tú cómo ves, grosso modo, el escenario en la actualidad. Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo y tú sabes que es un sistema complejo y hay muchas variables. O sea, tienes el tema geopolítico, ahora cómo incrementa la retórica, no solamente el tema de qué está pasando en Ucrania, sino la retórica entre Estados Unidos y China, el tema de Taiwán, el tema de los semiconductores, está el tema del petróleo. O sea, que hay muchas preocupaciones en el horizonte y en el tema económico financiero, que es muy importante, es el tema del costo del dinero. Básicamente, acuérdate que el dólar es el que domina la economía internacional. Entonces, si la Fed decide hacer más caro el pedir prestado, con dólares, pues lógico, eso afecta a todos, se afecta a aquellos países en América Latina que están dependiendo de dólares para poder financiar. Imagínate, gobiernos que necesitan financiarse en dólares, pues se le va a hacer más caro, empresas, bancos, etcétera. Entonces, la discusión ahora está en qué va a hacer la Reserva Federal, si va a seguir subiendo la tasa de interés. Y hay unos que dicen que no debe subirla más porque el efecto se va a ver entre 6, 12 meses y ya estamos viendo que el efecto es real en la economía. Entonces, por tanto, hay que empezar a bajar o a mermar la subida de la tasa de interés o incluso ya pararla de subir. Ese es un argumento. El otro argumento dice, no, la inflación está fuerte todavía. No tan solo que está fuerte, a pesar de que ha bajado un poco, no, sigue estando alta. Está por encima del 2%, que es la meta de la Reserva Federal, y no sino además el desempleo está bien bajo. O sea, la data sigue dando que la economía está caliente. Entonces, tú no puedes tener una economía inflacionaria. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Subir el costo de financiamiento, y eso es lo que está haciendo la Fed. Y eso como consecuencia tiene un efecto en todo, tiene un efecto en la demanda, sea de productos y servicios, en la demanda de propiedades, de casa, etcétera, etcétera. Y esa es la preocupación principal, no tan solo el efecto que tiene a nivel internacional, sino también en los Estados Unidos. Porque al final, vamos, el punto es que pueda llevar a una desaceleración económica y eso tú sabes que tiene como consecuencia efecto en la demanda y la oferta, por tanto desempleo, etcétera, etcétera. Por supuesto, y de esta desaceleración económica muy bien ya nos ha hablado el Fondo Económico Mundial, el Banco Mundial, incluso con respecto a las previsiones para este 2003. Ahora, este condicionamiento que impone
o que imponen las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Xavier, ¿podríamos nosotros, digamos de manera individual, tomar algún tipo de medidas para quizás paliar en nuestras finanzas este impacto? Mira, yo siempre le digo a la gente lo que yo hago. Es, yo me preocupo de las cosas que puedo controlar, no de las cosas que no puedo controlar. Y yo puedo controlar lo que vaya, la decisión que va a tomar la FED, yo no la puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que haga el gobierno de los Estados Unidos, ni las empresas. Hay muchas cosas que uno no puede controlar. Uno lo que puede controlar son los efectos. Y aquí entonces viene la política de si uno es reactivo o proactivo. El reactivo pues tiene que reaccionar al evento. El proactivo sabe que va a pasar y prevé lo que va a suceder y ya se prepara para eso. Por ejemplo, si ya uno está sabiendo, el proactivo, si ya el proactivo sabe que la economía pasa por fluctuaciones, que sube y baja, uno no sabe cuándo va a terminar bajando, cuándo va a llegar a su pico, a su punto más bajo, va a subir de nuevo, uno no lo sabe, pero uno sí sabe que esa vaina se mueve. Ya la Biblia te lo decía, 7 años vaca flaca, 7 años vaca gorda. Entonces el proactivo dice, ok, si eso va a suceder, cuando la cosa está subiendo, es cuando yo tengo que ahorrar más. Es cuando yo tengo que acumular más. Yo tengo que tomar una posición contracíclica. Cuando la cosa está para arriba, yo lo gasto, lo tengo para abajo. Y yo ahorro. Y el ahorro sigue. Una vez que esa cosa empieza a caer, la economía empieza a caer, entonces que yo actúo y empiezo a comprar porque los precios caen, entonces hay más oportunidades. Ese es el proactivo. El reactivo pues va a depender cómo estuvo reaccionando a los ciclos económicos. Si estuvo subiendo el ciclo económico y se puso a vivir la vida loca, se puso a gastar dinero, a comprar más cosas, ahora cuando la cosa se ponga de hormiga brava, pues va a tener que reaccionar ajustando gastos, va a tener que reaccionar sabiendo que puede posiblemente, probablemente perder el empleo, entonces va a tener que protegerse y estar pensando en un plan B, haciendo networking, buscando opciones porque la situación si sucede le va a afectar. Entonces, yo siempre le digo a la gente tiene que ser proactiva. El problema es que, tú sabes que, Yandira, esto ya ha pasado. Yo vengo desde el 2005, 2006 viendo el mismo problema y la gente no aprende. Siguen cometiendo los mismos errores. Vivimos una crisis en el 2008 y ahora estamos 12 años después, no, 14 años después y mucha gente todavía no ha aprendido. Es verdad que hay nuevas generaciones que no han enfrentado estos problemas, pero ya es tiempo de ir estudiando un poco de historia y prepararse. Entonces, aquel que tiene que reaccionar, tiene que ajustar gastos, tiene que cuidar los ingresos, tiene que ser mucho más juicioso en lo que está gastando, tiene que tener un monitoreo y control de sus gastos, dónde se está yendo el dinero, dividir lo que es necesario de lo que es un lujo o un deseo y prepararse como siempre. Ahora, yo creo que a largo plazo, Yandira, es siempre pensar proactivo. O sea, no cometer el mismo error de reaccionar a las cosas, sino ser proactivo y ser contracíclico a los cambios económicos. Eso sí, el efecto es el que uno puede controlar. Y ahora que me hablas de historia, justo hace 2 años, cuando analizábamos las previsiones del escenario en los Estados Unidos con toda la, digamos, gestión de Biden, me hablabas de que había un contraargumento, y te cito textualmente, me decías, hay un contraargumento que dice que Estados Unidos todavía se puede seguir endeudando porque confían en el dólar y la tasa de interés es tan baja que el costo de financiamiento es bajo. Y eso nos trae al escenario actual. Tú eres muy incisivo también cuando abordas todo lo que tiene que ver con productos como hipotecas, como préstamos. ¿Este es el momento de adquirir este tipo de deudas? Yo digo, mira, en finanza, Yandira, no hay lo que se llama one size fit all, un size para todos. Entonces tú y yo estamos hablando acá y el que no nos escucha, nos escuchará mucha gente, cada uno es un caso diferente. Entonces yo vengo y le digo ahora a la gente, le digo, no te endeudes. Y uno va a decir, pero espérate, si yo tengo bajo nivel de endeudamiento, tengo unos buenos ingresos, tengo una oportunidad de conseguir algo y puedo pagarlo, tengo la reserva de emergencia cubierta, estoy bien con los seguros, ¿por qué no me voy a yo a apalancar? Va a haber otro que entonces yo vengo y le digo, bueno, es momento de comprar. Y entonces va a ser una persona y va a decir, ah, pues mira, me dice, Xavier dijo que era momento de comprar y está endeudado hasta los timbales y se va a endeudar más. Entonces, todo eso va a depender de cada caso. Yo digo, lo que sí hay que, una regla universal, es que hay que ser muy juicioso con el nivel del endeudamiento. Tiene que haber un límite. Yo sé
El apalancar, yo no soy de la tesis que uno dice, no, apalancar siempre es bueno o apalancar siempre es malo. Yo digo que todo tiene que ver con mesura. ¿Cuánto es que tú estás llevando de tus ingresos a servir las deudas? ¿Cuánto es de esas deudas que tienes está comparado a los activos que tienes? Si tú eres una persona, por ejemplo, del total de deudas que tienes, es menos del 50% de los activos, pues podemos decir que asumiendo que tienes buenos activos y las deudas que tienes son productivas, son temporales y son asequibles, pues tú dices, bueno, si yo tengo el 50% de mis activos en deuda, pues yo no estoy tan mal. Más bajo, mejor. Ahora, si tú me dices a mí que tú tienes de activos casi el 70, más del 50%, 70, 80% lo tienen en deuda, hay un serio problema, porque eso afecta a la riqueza neta. Si tú me dices que tú tienes en servicio, que me refiero cuando ves los ingresos, de lo que tú pagas en deuda, el total del servicio que tú das, pasa el 36% de tu ingreso, uno dice en bruto, otro dice en neto, yo soy más de neto, yo aplico el neto, pues yo digo, no está bien, hay que ajustar eso. Entonces, yo le diría a la gente que cada uno tiene que hacer su análisis, si tú ves que hay una oportunidad, si te puedes endeudar. Entonces el paso siguiente es analizar si es negocio, porque a lo mejor yo puedo endeudarme en comprar una propiedad, pero a lo mejor no me es negocio comprarla ahora, porque primero el financiamiento está caro, segundo a lo mejor la propiedad todavía está muy cara, o las inversiones están caras y no justifica meterlas. ¿Para qué me voy a, por ejemplo, analizo y para qué me voy a meter en la bolsa cuando ahora el Tesoro de los Estados Unidos me está pagando entre un 4 y un 5% solamente para tenerla con el gobierno? Entonces, o sea, uno tiene que hacer tres análisis. ¿Puedo? ¿Es negocio? Y quiero. Si uno responde esas tres preguntas haciendo su propio análisis, digamos, tomando tiempo de analizar cada una de esas preguntas, entonces tú dices, bueno, sí, pero si tú me dices, puedo, pero no es negocio, no compre. Ahora, dentro de todas estas complejidades, siempre se abre la oportunidad, Ujú. siempre. ¿Qué le dirías tú a los empresarios? ¿Qué ves como, digamos, puntos de partida para buenas ideas de negocio en este 2023? Bueno, entendiendo que tu mercado es más el estadounidense, pero ¿cómo ves esas posibilidades? Mira, yo le digo a la gente que cuidado con las grandes ideas y los bolsillos rotos. Eh, es muy fácil tener buenas ideas. Todos tenemos buenas ideas. Pero lo difícil está en transferir esa idea a ejecutarla y que sea productiva. Y después que la haces productiva, mantenerla. Entonces, yo lo que le diría al emprendedor es que ya sabemos que hay un riesgo, como todo, pero uno no tiene que ser estúpido de arriesgarse en algo que no va a funcionar. Entonces, yo trataría, si fuera yo ese entrepreneur, tratar de probar lo que quiero hacer con el menos costo posible. Antes de ponerme yo a vender una idea y buscar plata, trataría de hacerla con la menos plata posible y probar si realmente va a funcionar. Entonces, si yo veo señales de que hay un interés en la gente, porque acá la clave es que haya interés en la gente. A la gente hay que enamorarla ofreciéndole algo que ellos realmente quieren. Entonces, si vemos que hay algo que realmente quieren, entonces tú dices, ahí hay un negocio potencial. Y entonces empiezas a tratar de cuantificar. Pero entrar de momento y decir, uy, tengo una idea tal, y rápido empiezo a pedir prestado, hipoteco mi casa, le pido prestado a la familia, sin probar si realmente la idea es viable, a mí me parece un bolsillo roto, es terminar con bolsillos rotos. Y ahí la clave es, uno a veces puede terminar con bolsillos rotos. Yo he terminado con bolsillos rotos, pero no me ha roto la economía. Y en los negocios es así, a veces se va a perder y se va a ganar porque no tenemos la varita mágica. Pero tampoco uno va a hacer una cosa de apostar todos los huevos en la misma canasta, que si pierde, terminas perdiendo todo. Y ahí entonces hay que tener un stop loss, lo que yo le llamo, ¿cuál es el límite que estoy dispuesto a perder? Yo entiendo que hay que estar motivado, yo soy emprendedor también, ahora estoy desarrollando otros proyectos y llevo meses, ahora estoy desarrollando un proyecto con unos socios y llevo meses en discusiones, en análisis y todo lo estamos haciendo todavía en papel y lápiz. Y no hemos puesto plata a pesar de que tenemos plata. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no veamos señales reales de que esto es un negocio, no nos vamos a tirar hacia la siguiente fase. Y ese para mí es el trabajo que uno tiene que tomar. Hay que estudiar. Ahora, conversábamos también sobre cómo América Latina se ha convertido en una incubadora de startups exitosísima, además que logran atraer capital de riesgo, países como México, Brasil y Argentina, yo diría que están a la cabeza de la lista de incubadoras de startups. ¿Sientes que quizás
dentro de este nicho podría haber un poco menos riesgo a la hora de invertir, Xavier, o ves quizás un poco más de oportunidad? Mira, el riesgo de la perspectiva de entrepreneurship, eso siempre existe. O sea, el 50% de los negocios en los Estados Unidos cierran a los primeros 2 años. O sea, Wow, it's esa reality. estadística es dura. Es dura. Claro, cierra por diferentes razones. Pueden cerrar porque ya alguien la compró, eso puede pasar. Puede cerrar porque no funcionó. Y una de las razones principales por el mal manejo o el pobre manejo de la finanza. En el caso de América Latina, sí hay muchas oportunidades y más en una economía donde tú tienes que salir adelante por necesidad, porque desafortunadamente la economía no te provee las oportunidades que te provee en Estados Unidos, que puedes emplearte en una empresa o quieres desarrollar tu propio negocio. Siempre va a existir el riesgo y en América Latina el riesgo es mayor y va a depender de las economías. También hay economías mucho más estables o menos estables, pero ahora con la situación económica externa, con los cambios políticos que están existiendo, pues sí, hay mucha inestabilidad. Pero yo siempre digo que hay oportunidades. Va a depender de qué sector estás trabajando, va a depender del nicho que estás trabajando. Hay muchas oportunidades. O sea, fíjate, por ejemplo, en el caso de nosotros, en los medios de comunicación, pues sí, hay unas irrupciones del cará, pero también un montón de oportunidades. Entonces, unos espacios se cierran y otros se abren. Yo creo que cada uno tiene que ver dónde está su especialidad y encontrar ese nicho. A veces pensamos en grande, que queremos ser un Elon Musk, un Starbucks, y no tiene que ser eso. Simplemente con encontrar ese nicho específico que está deseando tu producto o servicio o esa metodología que tú quieras cambiar, vas a encontrar oportunidad. Y en América Latina existe. Oportunidades de inversiones existen también y hay muchos que están poniendo plata en la región, pero como todo, tienes que probar de que funciona. Lo que sí ahora sí es real, que a nivel macro, el dinero no va a ser tan fácil como antes. O sea, el dinero fácil que había con la Reserva Federal, que tú pagabas, viste, el interés estaba bien bajo, virtualmente cero, el dinero estaba fluyendo en América Latina, pues eso es una realidad. No, ya se está revirtiendo, la plata se está moviendo de América Latina a Estados Unidos porque hay una realidad, el interés más alto, la inflación está más alta y hay más inseguridad política y económica. Hay una frase tuya que me encanta y es que el dinero es un instrumento que puede generar pasiones encontradas. Ya, De esto, además, tú has mencionado que uno de los mayores errores de la gente en estos últimos 2 años ha sido no tener liquidez y no yes. entender la importancia de una reserva de emergencia. ¿Cuáles son esos vicios que has detectado, Xavier, que nos impiden realmente ir a la acción y prepararnos para la reserva de emergencia? Es un tema primero emocional. Son muchos. Es un tema, pero es un tema psicológico. Empezamos por la parte psicológica. Cometemos Sí. el error de miopía de futuro. Fíjate, cuando tú analizas, por ejemplo, nosotros percibimos una información o recibimos una información, la procesamos en la cabeza y entonces la Mm. llevamos. La llevamos a través de la palabra, los hechos, las acciones, etcétera. Entonces, en ese proceso de recibir la información, procesar la información y llevarla, hay muchos filtros. La segunda fase de ese proceso, que es cuando nosotros recibimos la información en la cabeza, hay lo que le llaman unas heurísticas, que son unos errores racionales que cometemos, sean a nivel cognitivo o a nivel emocional, que cuando procesamos la información le metemos unos filtros errados que nos lleva a tomar una decisión errada. Y uno de ellos, de los tantos que hago, esto los psicólogos, después háblate con un psicólogo especializado en el tema, lo que le llaman en behavioral economics, te puede dar más detalles de eso, pero uno de los tantos errores que se cometen en el cerebro es el tema de la miopía de futuro. Y es un bias, es un sesgo emocional, que yo quiero las cosas ya. Mañana no me importa. Mañana me muero. Mañana Dios dirá. Yo ahora me encargo del presente. Y como tenemos una visión Y te de... quiero agregar algo allí, el hábito de premiarnos. Bueno, ahí es donde... Creemos que para todos necesitamos premiarnos. Como estamos pensando en el presente y Sí. necesitamos esa satisfacción inmediata, darnos la espalda, ¿viste? Ay, sí, siempre hay que pensar positivo, hay que ser optimista, que es otro sesgo. Una cosa es ser optimista y otra cosa es siempre ver las cosas que van a salir bien. Mentira, porque la vida no, la vida te da cachetada. Entonces, vos tenés que estar, primero tienes que filtrar eso y decir, espérate, yo tengo que pensar en el presente, pero también tengo que pensar en el futuro. Es incierto el futuro. Entonces, si es incierto, ¿cómo yo no voy a tener una reserva en caso de que suceda algo? Por eso es que viene el famoso, la parábola en la Biblia de los 7 años vaca gorda, 7 años vaca floca. Prepárate. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, es algo tan simple. Está claro, Yandira, que hay gente que está pasando el Niágara en bicicleta
y no puede ni ahorrar. Pues ese tiene que sobrevivir. Yo lo entiendo. Yo estuve en un momento en mi situación de vida económica, estuve en un momento así, eso, olvídate del ahorro, de la reserva, yo tengo que ahora sobrevivir. Pero una vez que ya pasaste esa etapa, tienes que ahorrar y tener tu reserva de emergencia. Puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, 9 meses, un año. Las mías son de 3 años, pero mi caso es específico. Lo importante es que tenga una reserva de emergencia. ¿Por qué? Cuando viene la vaca flaca, ahí es donde tú puedes afrontar la crisis. Pero si seguimos pensando en miopía de futuro, de que todo es presente y que mañana va a ser mañana y que Dios vos proveerá, yo siempre digo, mira a ver que cuando te viene la vaca flaca, Dios te estuvo tocando la puerta, porque Dios no es que viene y te va a dar la plata, te estuvo tocando la puerta y te vino avisando, oye, te lo dijeron en televisión, te lo dijo Xavier, te lo dijo Yandira, te lo dijo medio mundo y tú no quisiste escuchar, bueno, ya, entonces, bueno, ahogate. Ahora, Xavier, estamos en América Latina, digamos en una región, si bien golpeada por la pandemia, con gobiernos cada vez más y más endeudados. ¿Cómo crees esto que va a afectar a las futuras generaciones? Y bueno, parte de esta educación financiera de la que hablas es precisamente la preparación para afrontar este escenario. Es un reto que también estamos enfrentando en Estados Unidos. Estados Unidos se sigue endeudando y tenemos un serio problema con el seguro social. Y no se habla mucho porque nadie quiere cambiarlo, nadie quiere enfrentarlo, porque es el monstruo, vamos a decir, como el gorila de, de las 800 libras en el cuarto. Nadie quiere ver eso, pero hay una realidad. Porque claro, también representa votos. Si tú empiezas a hacer un cambio en el seguro social, ya implica que muchos te van a votar en contra. Entonces, pero es una realidad y un serio problema. El sistema de pensiones es un serio problema. Mucha gente está dependiendo de las pensiones, piensa que están bien y las pensiones no están funding en 100%, están mucho más abajo y hay un serio problema. Y en el caso del endeudamiento, bueno, cada país es diferente, cada mecánica es diferente, pero lo cierto es que muchas economías en estos momentos van a estar sufriendo por lo que te decía del dólar. Porque cuando estaban las vacas gordas, pues todo estaba bien, los países se fueron endeudando. Cierto también que vino la pandemia, eso nadie lo preveía. Y el que estaba ya de por sí desnudo, bañándose, como decía Warren Buffett, aquel que está desnudo bañándose en el agua, mientras la marea está alta no se ve. Pues eso pasó con muchos países. Estaban todos, viste, desnudos, ya de por sí endeudados, pero ahora bajó la marea con la crisis y entonces claramente te das cuenta que hay unos que están más endeudados de otros. Pero está probado que exceso de endeudamiento es nocivo para la salud financiera de los gobiernos, de las empresas y de los individuos. Entonces hay que estar claro que demasiado leverage no es bueno para la salud de ninguno, pero también es muy importante en la educación financiera que estábamos hablando entender la mecánica fiscal, porque al final nos impacta a nosotros con los impuestos. O sea, en la medida que tú tienes un gobierno que se está endeudando más, nos empieza a meter más impuestos, impuestos que tenemos que pagar, es menos ingresos que llega a la casa, es menos cosas que podemos hacer. Entonces, we need to understand también el flujo y la dinámica, la plomería de cómo funciona la política fiscal de un país. Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Espacio Gente. Xavier Serviá, estratega de economía, finanzas y negocios para los hispanos. Gracias, Xavier, como siempre. Además, muy amenas estas conversaciones contigo. Para mí es un placer y me alegro mucho por ti y todo lo mejor del mundo para ti. Gracias, Xavier. Tenemos que abordar, Julio, una de tus publicaciones